Hola a todos, con la presentación de introducción a los cultivos oleaginosos, habíamos quedado en esta tablita. A ver, ¿cuál es la importancia de las grasas y los aceites en la nutrición? Bueno, nosotros conocemos bien, y ya lo han visto en otras materias, claramente en la nutrición, y no tampoco es el objetivo profundizar en esto. Claramente en la nutrición humana las grasas y los aceites son fundamentales para la nutrición misma de los organismos, de los seres humanos, a partir que aportan ácidos grasos esenciales, pero también son vehículos para el ingreso de vitaminas liposolubles y son una importante fuente de energía en la dieta, al mismo tiempo de que en los alimentos que se elaboran a partir del uso de distintos aceites y grasas, o frituras, o diferentes tipos de alimentos, le confieren propiedades organolépticas muy características y deseables a estos alimentos, como textura, sabor y aroma. Los aceites de origen vegetal están compuestos principalmente por triglicéridos, más del 95% de los aceites de origen vegetal son triglicéridos, y estos triglicéridos son una molécula de glicerol adherida a 3 ácidos grasos, pero también están compuestos por otros componentes menores, pero no así menos importantes, como pueden ser pigmentos, ceras, ácidos grasos libres, vitaminas. Muchas veces estos, por ejemplo, los pigmentos, las ceras, hay que quitarlos en los procesos de refinación para dejar solamente los triglicéridos en el aceite refinado de mesa. Entonces, los diferentes aceites vegetales están compuestos principalmente por triglicéridos, y las diferencias que tenemos entre los diferentes aceites vegetales son justamente el perfil de ácidos grasos que forman ese triglicérido. Estos perfiles de ácidos grasos que dan forma, o sea, que forman estos triglicéridos, difieren en forma significativa entre los diferentes genotipos, es decir, entre las diferentes especies, y también entre diferentes genotipos o cultivares y variedades dentro de una misma especie, en menor medida obviamente, y también difieren, pero, o sea, son afectados o tienen modificaciones este perfil de ácidos grasos, pero en menor medida en función de las condiciones ambientales en las cuales se está desarrollando el cultivo. Los ácidos grasos de especies de aceites vegetales son principalmente dos tipos de ácidos grasos saturados, que son el palmítico y el esteárico, un monoinsaturado, que es el ácido oleico, y dos ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico y el alfa-linolénico. Estos ácidos grasos mono y poliinsaturados, como podemos ver en la imagen, tienen distintos dobles ligaduras en distintas posiciones, como son el omega 9, el omega 6 y el omega 3. Las dobles ligaduras generadas en esta posición y en esta posición son a través de unas enzimas desaturasas que solo poseen las plantas, pero los animales, los mamíferos, no poseemos, de esta forma que los ácidos grasos linoleico y linolénico son esenciales para el consumo en la dieta de los humanos, porque nosotros no los podemos sintetizar. Perdón. Bueno, ¿cómo sintetizan las plantas estos ácidos grasos que van a formar los triglicéridos, que son los lípidos de reserva que poseen para después generar la semilla? Bueno, la planta sintetiza estos ácidos grasos en los plastos, en los plástidos, formando principalmente palmitato y estearato, que van a ser el ácido palmítico y el ácido esteárico. Luego este ácido esteárico, ya en el citoplasma celular, a partir de la acción de una desaturasa, se transforma en ácido oleico, que a partir de la acción de otra desaturasa se transforma en linoleico, y así también con la acción de otra desaturasa diferente en alfa-linolénico. Es decir, se le van agregando doble ligaduras. Acá podemos ver
cómo es la composición de ácidos grasos de diferentes especies de interés económico, de cuyo aceite es de interés económico. Vemos claramente cómo las especies de origen tropical tienen una mayor proporción de ácidos grasos saturados o monoinsaturados. Esto le confiere un menor punto de solidificación, o sea, son aceites menos fluidos, más semisólidos, por la mayor proporción de ácidos grasos saturados, y también les confieren una mayor estabilidad frente a distintas condiciones que ya vamos a ir viendo. Vemos las grasas animales, que también poseen una gran proporción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados de oleico. También vemos aceites como son los de lino y los de tung, también puede ser el de chía, que tienen una proporción de ácidos grasos poliinsaturados muy elevada, lo que son utilizados normalmente para la elaboración de pinturas y barnices con fines industriales, o sea, para la elaboración o la generación de polímeros industriales. Acá también vemos diferentes tipos de aceites, de diferentes orígenes, aceites y grasas, cómo están compuestos por ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Acá vemos diferentes especies de granos oleaginosos, los aceites que se obtienen a partir de diferentes especies de granos oleaginosos, cómo es la composición de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados de ácido linoleico y linolénico. Y acá vemos cómo se modifica también la composición de ácidos grasos en diferentes genotipos dentro de una misma especie. En el caso del girasol, el girasol tradicional tiene alrededor de un 11% de ácidos grasos saturados, un 24% de ácido oleico y un 64% de ácido linoleico, ¿no? Por mejoramiento se han desarrollado híbridos que la actividad de esta enzima desaturasa, que pasa del ácido oleico al linoleico, se ve reducida. Como la actividad de esta enzima desaturasa se ve reducida, tenemos una mayor proporción de ácido oleico y una menor proporción de ácido linoleico. Entonces así se desarrollaron híbridos midoleicos, que tienen una actividad de esta desaturasa menor a la de los girasoles tradicionales, y híbridos alto oleico, que tienen una actividad de esta desaturasa aún menor que los midoleicos, teniendo una mayor proporción de ácido oleico y una menor proporción de ácido linoleico. También se han desarrollado híbridos con una reducción en la actividad de esta desaturasa, que pasa de esteárico a oleico, en forma que estos híbridos son alto oleico y alto esteárico también. ¿Y por qué desarrollaron estos materiales? Bueno, el aceite de girasol es un aceite de adecuado uso para consumo directo humano, pero estos ácidos linoleico y linolénico, que son esenciales para el consumo humano y que tienen que estar en la dieta de los seres humanos, son muy inestables frente a procesos de calentamiento, como cuando se usa el aceite para frituras. Cuando uno quiere usar el aceite por varios ciclos, como se utilizan en la industria alimenticia, como se puede ser un McDonald's, un Burger King o grandes cadenas de restaurantes, etc. Este aceite de girasol tradicional tiene una vida útil relativamente mucho más corta que un girasol de estos aceites de alto oleico y alto esteárico, porque este ácido graso linoleico se degrada más fácilmente ante ciclos repetidos de calentamiento de lo que se degrada en el oleico y el esteárico. Entonces, estos girasoles se han desarrollado con ese fin. Los girasoles alto oleico o alto oleico de alto esteárico tienen como fin utilizar su aceite para
procesos de fritura con varios ciclos de calentamiento y tienen un rendimiento, o sea, un tiempo de duración de esos aceites mucho mayor que lo que tiene la duración que tiene el aceite de girasol tradicional. Estos aceites, a medida que van pasando los ciclos de calentamiento, ya vamos a ver, sufren enranciamiento, y este enranciamiento después le confiere a la comida que está siendo fritada, que está a la fritura, olor y sabor feo, rancio, que claramente no son deseables. Pero cuanto más ciclos de calentamiento soporten, más me rinde ese aceite en un restaurante, en una freidora. Claramente. Bueno, con la soja pasa lo mismo. Esta es la composición de ácidos grasos de una soja tradicional. Claramente tiene una proporción de ácido linolénico baja. Estos ácidos grasos linoleico y linolénico son deseables para consumo humano directo, pero no son deseables para procesos de calentamiento. Lo que se observa es que a partir del mejoramiento se pudieron seleccionar variedades de soja que tengan menor actividad de esta enzima desaturasa, dando lugar a a aceites de soja con mucho menor proporción de ácido linolénico, que son las sojas bajo linolénico y ultra bajo linolénico. El aceite de soja, no, si bien se observa, se ve en la góndola, el principal destino del aceite de soja es claramente la producción de biodiesel y otros destinos industriales. Para consumo humano directo se destina muy poco aceite de soja, y si bien se encuentra como tal en la góndola, también está presente y forma parte importante en los que compramos como aceites mezcla. Y por este aceite linolénico, o sea, esta proporción de ácido linolénico, es mucho más inestable incluso de lo inestable que es el ácido linoleico. Y es probable que al calentar un aceite mezcla o un aceite de soja con altos contenidos de ácido linolénico, que por ahí alguno lo ha observado, el aceite empieza a desprender humo, porque son muy inestables para frituras, para procesos de calentamiento. Bueno, aparte de las variaciones que se observan en los diferentes genotipos, también dijimos que había variaciones en la composición de ácidos grasos debidos al medio ambiente. Por ejemplo, si tomamos un girasol tradicional, nosotros lo que vemos es que a medida que la temperatura mínima nocturna durante el periodo de llenado de grano es mayor, o sea, a mayor temperatura mínima nocturna durante el periodo de llenado de granos, para el mismo genotipo tenemos una mayor proporción de ácido oleico. Y esto es debido a una menor actividad de esta enzima desaturasa que transforma el oleico en linoleico. ¿Sí? O sea, un girasol tradicional cuyo llenado de grano ocurre en condiciones de temperaturas altas, con mínimas nocturnas, fíjese, superiores a los 22, 24 grados, puede llegar a comportarse casi como lo que sería un mido oleico. O sea, con un mucho mayor contenido de ácido graso oleico, en comparación a lo que era ese mismo genotipo, en condiciones de temperaturas mínimas nocturnas más normales para lo que son las regiones productoras nuestras, como es Necochea, todo el sur oeste bonaerense, de la provincia noreste de la provincia de La Pampa, y estas condiciones podríamos esperar para regiones del norte, donde se produce también girasol. En el caso de la soja, también ocurre lo mismo. La proporción de ácidos grasos se ve modificada en función de las condiciones ambientales durante el llenado de grano de la soja. Lo que vemos como a medida que acá podemos ver como a medida que se atrasa la fecha de siembra en 3 localidades diferentes, o sea que tenemos
3 fechas de siembra diferentes en 3 ambientes distintos, y vemos cómo a medida que se atrasa la fecha de siembra, el contenido de ácido oleico disminuye, pero en magnitud de proporción de variación es mucho menor. Esta variación es la que veíamos en girasol, que pasa, fíjense, de un 20% de oleico a 50% de oleico, casi 50% de oleico debido al ambiente. En soja acá tenemos variaciones en la fecha de siembra y en los lugares de siembra, en las localidades de siembra, y ante 3 diferentes fechas de siembra y 3 localidades diferentes, vemos que la variación pasa de 18 a 28 en porcentaje de ácido oleico, pero a medida que se atrasa la fecha de siembra y a medida que se observa una menor proporción de ácido oleico y una mayor proporción de ácido linolénico. Y acá vemos lo mismo, pero para una fecha de siembra, pero en 6 variedades de soja en 3 latitudes diferentes, en 3 localidades diferentes. Y lo que vemos es como al aumentar la latitud, o sea, cada vez que nos venimos más hacia el sur, 6 variedades diferentes de soja que tienen, obviamente, diferentes perfiles de ácidos grasos. Fíjense que las 6 variedades diferentes no están todas juntitas en un mismo punto, sino que tienen diferencias entre sí, pero en las 6 variedades de soja se observa la misma tendencia. A medida que aumentamos la latitud, o sea que nos venimos más hacia el sur, encontramos que la misma variedad posee un menor contenido de ácido oleico y un mayor contenido de ácido linolénico. Bueno, como ya veníamos diciendo y claramente, la característica de los ácidos grasos que componen los aceites vegetales definen, o sea, el perfil de ácidos grasos que poseen los triglicéridos que están formando un determinado aceite vegetal, es lo que va a definir las características físico-químicas y las características nutricionales que tenga ese aceite como tal. De forma que podemos generalizar que los aceites de origen vegetal que tienen un mayor nivel de ácidos grasos saturados, tienen una mayor consistencia, o sea, son como más espesos a temperatura ambiente, mientras que los más insaturados, a poliinsaturados, son menos consistentes, menos densos a temperatura ambiente, más fluidos a temperatura ambiente. Los aceites con una mayor proporción de ácidos grasos saturados tienen una mayor estabilidad oxidativa, y a medida que nos vamos alejando hacia ácidos grasos mono y poliinsaturados, esta estabilidad oxidativa es menor. Esta estabilidad oxidativa es lo que nosotros hablábamos cuando hablábamos del aceite de girasol o del aceite de soja, como al tener una proporción alta de ácido linolénico o linoleico, son más inestables a procesos de calentamiento. Esta oxidación está en función del calor. Son menos estables a procesos oxidativos, mientras que los aceites con mayor contenido de ácidos grasos saturados son más estables ante procesos oxidativos. La capacidad de polimerización, de formar polímeros, es mucho mayor en los aceites con mayor cantidad de ácidos grasos, con mayor cantidad de doble ligadura, es decir, la capacidad de polimerización es mayor en los aceites con grandes proporciones de ácidos grasos poliinsaturados, como puede ser el aceite de lino o el aceite de TUM, que se utilizan para la formación de polímeros industriales. El efecto hipocolesterolémico, o sea, el efecto que tiene el consumo de ese aceite en la
en el colesterol en sangre en los seres humanos. Cuando uno consume aceites con mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados, tienen un efecto, por lo general, a una disminución en el colesterol sanguíneo, mientras que los ácidos grasos saturados tienden a aumentar el colesterol en sangre. Y claramente el valor nutricional, justamente por este efecto hipocolesterolémico y porque los ácidos grasos poliinsaturados, los mamíferos no los podemos sintetizar y necesitamos incorporarlos en la dieta en forma obligada para poder tenerlos, o sea, para poder adquirirlos. Bueno, acá un poquito más de lo que es el efecto hipo o hipercolesterolémico de los diferentes aceites o grasas, que está relacionado a la composición de ácidos grasos que tienen esos aceites o grasas. Cuando esas grasas o aceites tienen mayor contenido de ácidos grasos insaturados, como puede ser acá el aceite de cártamo, o el aceite de semillas de uva, o el aceite de maíz, o acá el aceite de soja, el aceite de girasol, tienen un efecto hipocolesterolémico, es decir, acá tienen un signo negativo, es decir, que disminuyen el colesterol en sangre, mientras que aceites que tienen mayor contenido de ácidos grasos como palmítico y mirístico o esteárico, los ácidos grasos saturados, tienen efectos hipercolesterolémicos, es decir, aumentan el contenido de colesterol en sangre. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, los ácidos grasos saturados, pero también los ácidos grasos trans, que en plantas no se sintetizan las formas estos de química orgánica, no sintetizan las plantas formas trans de los ácidos oleicos, linoleicos y linolénicos, pero en las saturaciones, o sea, en la formación de margarinas y procesos de transesterificación de aceites, en forma industrial, sí se generan ácidos grasos trans, y estos ácidos grasos, junto con los ácidos grasos saturados, son nocivos para la salud, y al mismo tiempo que son nocivos para la salud, aumentan la colesterolemia o el colesterol en sangre, mientras que los ácidos grasos insaturados, aparte de que son esenciales, disminuyen la colesterolemia, es decir, el colesterol en sangre. Claramente que todas estas cosas, como todo lo que es en nutrición humana, y ya no nos metemos más en esto porque no tiene tanta relevancia para la materia, lo importante es un balance adecuado, y lo importante son las cantidades. Claramente, si por más que un aceite tenga una elevadísima proporción de ácidos grasos insaturados, que disminuya la colesterolemia y que sean esos ácidos grasos esenciales, si un ser humano se alimenta continuamente de aceite, por más que sea de girasol o de oliva o cualquier otro que tenga buenas características en cuanto a nutrición, igualmente va a estar con serios problemas. Pero bueno, y se necesita un balance entre una proporción en la ingesta, en la dieta de lípidos de los seres humanos, un balance entre la proporción de omega 6 y omega 3 y omega 9, que sea alrededor de 4 a 10 a 1. Bueno, como ya fuimos mencionando, un poco de los usos, de lo que se le podía llegar a dar a cada uno de los aceites según el perfil de ácidos grasos que posee. Claramente la elección de un aceite para un determinado uso va a estar dada por la aptitud, o sea, por las prestaciones que cumpla ese aceite para ese uso, y también va a estar dado por factores económicos, porque por ahí un tipo de aceite puede ser muy apto
el aceite de un determinado vegetal, de una determinada especie, puede ser muy apto para no, pero si por motivos económicos hay otro aceite que es mucho más barato y es un poquito menos apto, pero igual sirve, claramente los factores económicos son importantes en los usos industriales y en todos los mercados de aceites y son los que traccionan la producción. En función de lo que habíamos hablado antes, acá vemos cómo es lo que habíamos hablado antes con relación al aceite de girasol y la estabilidad del aceite de girasol alto oleico y alto esteárico con respecto al aceite de girasol tradicional ante varios ciclos de calentamiento. Acá vemos una tabla donde se aprecia la velocidad relativa de reacción de un determinado ácido graso con el oxígeno, o sea, la velocidad con la que se oxida un determinado ácido graso. Esto no es fijo, por la ubicación del ácido graso dentro del triglicérido tiene que ver, también tiene que ver la temperatura, tiene que ver la humedad, tiene que ver muchos factores, pero como norma o como una aproximación bastante certera, podemos decir que un ácido graso linoleico se oxida 10 veces más rápido de lo que se oxida un ácido graso oleico, y que un ácido graso linolénico se oxida unas 25 veces más rápido de lo que se oxida un ácido graso oleico. Esto tiene importancia, como ya hablamos, para lo que es la fritura industrial o gastronómica, por el rinde, o sea, el resultado que da ante calentamientos sucesivos del aceite, varios ciclos de calentamiento y fritura del aceite, un girasol con una mayor proporción, un aceite de girasol o de cualquier otra especie, pero un aceite con una mayor proporción de ácido graso oleico con respecto al linoleico y linolénico, va a ser más estable y va a rendir mucho más tiempo, va a durar mucho más tiempo y va a permitir freír más cantidad de alimentos con la misma cantidad de aceite, lo cual baja mucho los costos de producción. Bueno, acá algunos criterios de selección de diferentes aceites. Claramente para uso comestible se debiera de elegir, no siempre, porque distintos lugares, por ejemplo, en zonas tropicales se consume mucho aceite de palma, cuando el aceite de palma, todos vieron que tiene una gran proporción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados, pero una enorme producción en el mundo. En zonas tropicales, donde este aceite es barato, por lo general, los sectores económicos de menor poder adquisitivo terminan consumiendo este aceite de palma, como un ejemplo. Sin embargo, a la hora de seleccionar un aceite para comer, uno tendría que elegir por el valor nutricional y por el efecto hipocolesterolémico de un aceite, claramente para consumir sin calentamiento, como aderezos, ensaladas y eso, los aceites con mayores proporciones de ácidos grasos mono y poliinsaturados son los más deseables. Para fritura se prefieren aceites que sean líquidos y estables, como hablamos antes, por lo general aceites que tengan una alta o muy alta proporción de ácido oleico, que dentro de los aceites más líquidos y más fluidos es uno de los más estables a proceso de calentamiento, en realidad más estables ante el proceso de oxidación. Para productos de panadería, por ahí se prefieren aceites más sólidos, o en realidad no sólidos, pero sí semisólidos o untuosos, que tengan proporciones más altas de ácidos grasos saturados, y cuando cadenas más cortas incluso mejor. También se pueden hacer modificaciones de aceites, pero ahí tenemos el problema de las grasas trans, sin embargo se usan.
Bueno, para margarinas, para la elaboración de margarina, mezclas de aceites poliinsaturados, para chocolatería también se usa manteca de cacao o equivalentes, o aceites modificados, lo que se busca en chocolatería y en algunos otros productos que sean aceites que tengan una temperatura de fusión eh, que sean semisólidos sólidos, semisólidos a temperatura ambiente, pero que sean fluidos, líquidos, a partir de los 37 grados centígrados, que es la temperatura que, o sea, un poco menos de 37 grados centígrados, que es la temperatura que posee el ser humano en la boca, de forma que sean productos maleables para repostería, para usos diversos, pero que al momento de ser consumidos ese aceite se vuelva fluido en la boca y tenga esa palatabilidad que le confiere ese punto de solidificación y de fluidificación. Y bueno, después para barnices y pintura, también lo dijimos varias veces, se buscan aceites que polimericen, porque son polímeros industriales, y se necesitan aceites con una alta o muy alta proporción de ácido linolénico. Ahora bien, nosotros ya hablamos de lo que es la oxidación de los aceites en forma bastante reiterada, pero sin ahondar mucho en detalle, y de lo que, y no hablamos todavía, pero vamos a hablar ahora de lo que es la hidrólisis. El deterioro de aceites y grasas puede ocurrir por dos procesos, lo que es la autooxidación o la rancidez oxidativa, que está en función de la exposición a oxígeno, obviamente, para que ocurra una oxidación necesitamos la presencia de oxígeno, pero también ante la exposición a la luz, ante mayor calor, ante mayor exposición al agua, y diferentes catalizadores, como pueden ser algunos metales, por ejemplo el cobre o el hierro, este proceso de oxidación se ve acelerado. Igual es un proceso que ocurre naturalmente en cualquier aceite, de acuerdo al perfil de ácidos grasos que posea. Este proceso de oxidación va a ser más rápido o más lento, pero ocurre en cualquier aceite, en todos los aceites y grasas ocurre este proceso de oxidación. La velocidad en la que ocurre va a depender claramente de la composición en cuanto a ácidos grasos posea ese aceite y en función de estos reguladores, no, de estas condiciones que estamos diciendo, como son la exposición al oxígeno, a la luz, al calor, al agua y diferentes catalizadores. Si nosotros ponemos un aceite en un recipiente de hierro o un recipiente de cobre, claramente el proceso de oxidación y de rancidez oxidativa va a ocurrir mucho más rápido que si lo ponemos en un recipiente plástico. Si está expuesto a mayores concentraciones de oxígeno, a mayor cantidad de luz, a mayores temperaturas, está expuesto a mayor cantidad de agua, también este proceso de rancidez oxidativa se va a dar más rápido que si no está expuesto a estas condiciones, ¿no? El proceso de rancidez oxidativa afecta en mucho mayor medida a los ácidos grasos insaturados y claramente es un proceso de oxidación que le confiere a los aceites lo que nosotros llamamos rancidez. Todos sabemos lo que es un aceite rancio. O sea, se forman compuestos que son volátiles y que tienen olor y sabor desagradable y que le confieren ese olor y sabor desagradable si se utilizan en algún producto alimenticio. Bueno, la otra forma de deterioro de aceites y grasas es la hidrólisis o rancidez hidrolítica. También se ve favorecida por una mayor concentración de agua, por más exposición al calor y por más exposición a la luz. Igualmente,
de la misma forma que ocurre con la oxidación, es un proceso normal, natural, que puede verse favorecido más, o más ralentecido dependiendo de las condiciones en las cuales está el aceite, pero ocurrir va a terminar ocurriendo a una mayor o menor velocidad. Pero un proceso que ocurre normalmente, lo que sucede es que el triglicérido se junta con una molécula de agua, se vuelve a formar el glicerol y deja libre a los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos libres le dan la acidez a este aceite. Esto está en función del agua, del calor y de la luz, como dijimos, y como está en función del agua, y este mismo proceso, al desarmarse el triglicérido y dar lugar a un glicerol y a 3 moléculas de ácidos grasos, libera agua, por lo tanto, es un proceso autocatalítico, es decir, que se va autofomentando, digámoslo en palabras muy simples. Volvemos a lo mismo, es una rancidez hidrolítica que le confiere olor y sabor al aceite y a todos los productos que se vayan a producir con este aceite. Estos ácidos grasos libres y este proceso de rancidez de hidrólisis y de rancidez hidrolítica también está ocurriendo en la semilla, en el grano, antes de que se produzca la molienda y la extracción de ese aceite. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes vieron en tecnología en cereales, en la parte de comercialización de las distintas oleaginosas, y ahora vamos a volver a repasar un poco las normas, de las bases de comercialización de soja y de girasol, pero ustedes vieron que, por ejemplo, en la base de comercialización de girasol, la acidez de la materia grasa es una característica de importancia a la hora de la compra y que tiene un castigo en el precio, claramente, hasta incluso puede quedar fuera de la base y tener la libertad de poder comprarse o no comprarse ese grano de girasol. Lo mismo ocurre con la soja y con los otros oleaginosos. Esto se debe a que este proceso de hidrólisis ocurre ya en la semilla, y a medida de que el tiempo va pasando, aumenta la cantidad de ácidos grasos libres, por lo tanto aumenta la acidez de la materia grasa, en cualquier semilla de oleaginosas. Esta acidez, estos ácidos grasos libres, no pueden estar presentes en el aceite ya refinado, terminado de mesa. Por lo tanto, cuando se refina el aceite, se tienen que neutralizar estos ácidos grasos libres para precipitarlos, sacarlos del aceite y de esta forma quitarlo. Y este es un proceso que tiene un costo alto. Por lo tanto, en los granos a la hora de la compra se espera que tengan una acidez de materia grasa baja, obviamente razonable para el grano de que se trate y para la época de compra. Por eso, como esta reacción ocurre normalmente, ustedes recuerdan que en la norma de comercialización de girasol, en la base de comercialización de girasol, ustedes tienen un corte en distintas fechas, de acuerdo a los meses que transcurrieron de la cosecha, donde en un primer momento, cuando estamos cercanos a la cosecha, la acidez de la materia grasa tolerada es menor, y cuando estamos más lejos de la cosecha y pasó más tiempo de almacenamiento, la acidez de la materia grasa tolerada es mayor. Ahora bien, también hay que tener presente que este proceso de hidrólisis y de rancidez hidrolítica está fomentado o está condicionado por los factores de agua, de calor y de luz. Por eso es tan importante, por ejemplo, y lo vieron también al principio de la materia, y lo vieron también en cereales, que un grano de girasol, al momento de ser almacenado, tenga que tener una determinada humedad, porque si tiene una humedad mayor, este proceso se desencadena en forma más rápida y vamos a tener una mayor acidez de la materia grasa.
¿sí? Esto para que vayan, no es la idea, yo sé que ustedes ya lo saben y ya lo vieron, pero que vayan asociando todos los conceptos. Entonces, ¿cuáles son los atributos de calidad que nosotros buscamos en diferentes granos oleaginosos para ser utilizados como tales? Bueno, primero el contenido de materia grasa. Nosotros queremos extraer el aceite, por lo tanto, cuando mayor contenido de materia grasa tenga un grano, mejor. Salvo en el caso particular de la soja, que ustedes también lo vieron ya en cereales, donde tanto la materia grasa como la proteína de la soja son abundantes e importantes y son prácticamente coproductos, y cuando uno van una en detrimento del otro, o sea, cuando aumenta un poco la materia grasa, por lo general se observa una merma en el contenido de proteína y viceversa. En el caso de la soja no se tiene en cuenta el contenido de materia grasa, es bastante estable en los diferentes genotipos, en los diferentes ambientes, tiene pequeñas variaciones y esas pequeñas variaciones son compensadas porque una merma en el contenido de materia grasa es un aumento en el contenido de proteína. Por lo tanto, en el caso de la soja no se considera el contenido de materia grasa en la comercialización, o sea, porque si bien va a rendir un poco menos en aceite, va a rendir un poco más en harinas proteicas que se van a vender para alimentación animal y que tienen también un valor importante, entonces no modifica la cuenta. Por ejemplo, en girasol sí se tiene en cuenta y se bonifica por materia grasa porque claramente de los productos que se obtienen de la molienda de girasol, el aceite de girasol tiene un precio muy superior a lo que es a la harina de girasol, al que se destina para alimentación animal. Entonces, el producto que busca el molino es el aceite de girasol y tener un mayor rendimiento en aceite de girasol y no en harina de girasol. La acidez de la materia grasa, como ya dijimos, refleja condiciones de mal almacenamiento, de exceso de temperatura, también condiciones de enfermedades, por ejemplo, el ataque de esclerotinia en el cultivo de girasol se hace que ese grano de girasol tenga una acidez de la materia grasa muy elevada. Y después, otro atributo de calidad en los granos oleaginosos, pero que no se consideran en las normas de comercialización, sino en los tipos. Claramente uno sabe que si está comercializando un grano de girasol tradicional, es un grano de girasol tradicional y más o menos espera un determinado balance de ácidos grasos. Si está comercializando un grano de girasol alto oleico, sabe que es un grano de girasol alto oleico y se espera un determinado balance de aminoácidos. De la misma forma, si está comercializando un grano de soja, un grano de cártamo, de lino, de chía, de cualquier especie que vaya a... Entonces, no está propiamente dicho en la especie, o si hay diferentes híbridos o diferentes variedades dentro de esa especie, se debe especificar, pero no está contemplado dentro de la norma de comercialización. Como ustedes ya han visto, porque esta norma de comercialización, ustedes las han visto en reiteradas oportunidades. Ven que la norma de comercialización de soja no considera, y esto ya lo vieron y ya lo recontrasaron, ninguna de las dos cuestiones más importantes del grano de soja, ni la materia grasa ni la proteína, porque como ya fuimos diciendo, las variaciones en materia grasa son bajas, y cuando baja un poco la materia grasa aumenta un poco la proteína, y los valores de los dos productos de la industria son más o menos similares. Es decir, la proteína tiene, las harinas proteicas de soja tienen muy buen valor, casi equivalente a lo que son los aceites crudos obtenidos de la molienda. Entonces no es necesario castigar o premiar por mayor o menor contenido de materia grasa o de proteína en el caso del grano de soja. Pero sí por otros rubros, obviamente, materia extraña, tierra, grano negro, granos partidos, granos verdes que le aportan pigmentos al aceite, y después se tiene mucho gasto en los procesos de
de refinación de esos aceites, porque hay que eliminarle esos pigmentos al aceite, sino que el aceite con esos pigmentos, etc. La norma de comercialización de girasol, sí, tiene una base de materia grasa. Obviamente, como siempre, la materia grasa se expresa en porcentaje sobre sustancia seca y limpia. Una base de 42%, que para los híbridos actuales de girasol, esta base se supera ampliamente, por lo que casi todos los lotes de grano de girasol oleaginoso van a ser premiados por esta base, con bonificaciones por encima de ese 42% de materia grasa, y una acidez de la materia grasa que, como hablábamos antes, está relacionada a la fecha en la cual estamos comercializando ese grano de girasol, porque a medida que va pasando el tiempo, por más que uno almacene el grano de girasol en muy buenas condiciones, igual esta acidez de la materia grasa va aumentando. Entonces eso se tiene presente en la norma de comercialización. Bueno, acá también tiene la norma de comercialización del cártamo, ven que la base de materia grasa es menor porque el cártamo tiene, la semilla del grano de cártamo tiene menor contenido de materia grasa de lo que es una semilla, un grano de girasol. También existen variedades de cártamos cada vez con cantidades de materia grasa muy superadoras y que este valor lo sobrepasan también bien y son casi siempre bonificados. Igualmente en Argentina es una producción muy, muy pequeña la de cártamos, casi incipiente. Bueno, esto también es a modo de recordatorio, porque ustedes lo vieron, lo han estudiado, pero ya que estamos hablando del tema, la materia grasa se extrae de los granos de las semillas oleaginosas para ser medida a partir de métodos directos, como son BUT o Softlet, donde se emplea, acá en este balón, se pone un solvente, que es hexano. Este solvente en esta manta térmica se calienta y se evapora, pasa por un cañito de vidrio, por acá afuera, llega acá arriba, y cuando llega acá arriba, este solvente se condensa, porque acá hay un baño termostatizado con agua fría, entonces baja la temperatura, se condensa y precipita, y cuando se condensa y precipita cae en este cartucho de un papel como si fuera el papel de filtro que se usa en la cafetera, un papel donde adentro están contenidos los granos molidos, según el protocolo para cada grano, con determinada cantidad de humedad, etc. Y entonces pasan por acá y cae y precipita de vuelta en el balón. Y cuando cae por acá el hexano, solubiliza los lípidos y se los lleva, los arrastra hacia este balón. Después de determinado tiempo, determinada cantidad de ciclos en los que el hexano se evapora y pasa por adentro de este cartucho donde está la muestra de grano, el proceso se ve terminado, se evapora el hexano y se pesa la cantidad de lípidos que tenemos, y en función del peso y del contenido de humedad de la muestra original que se había puesto en el cartucho, se estima el contenido de materia grasa sobre sustancias secas. Este método es muy preciso, pero claramente es lento y muy laborioso. Por lo tanto, en residuos y en diferentes industrias, lo que se utiliza es un método más rápido, que es el método de resonancia magnética nuclear, donde se pone la muestra de grano tal cual dentro de este equipo y a través de resonancia magnética nuclear se estima el contenido de materia grasa. Este método de resonancia magnética nuclear claramente es calibrado por a través del método directo, ya sea un Softlet o un BUT. Acá ven una curva de cómo ajusta la correlación entre el Softlet y el equipo de resonancia magnética nuclear.
ajustan muy bien, los datos del equipo de resonancia magnética nuclear son muy confiables. Sin embargo, los equipos estos de resonancia magnética nuclear son costosos, y aparte de que son costosos, necesitan condiciones determinadas de temperatura, son sensibles al polvo y a determinadas condiciones, lo que los hace que no estén en todas, o sea, solamente estén en industrias donde tienen laboratorios especializados para colocar estos equipos, y también es necesario, como en todo equipo con todo método indirecto, cada X cantidad de muestras que se incorporan al equipo de resonancia magnética nuclear, hacer algunas muestras en ambos, tanto en el equipo de resonancia magnética nuclear como por un método directo, como puede ser SOSLED o DUT, para controlar de que el equipo no se haya descalibrado. Bueno, y después también, para terminar, vamos a recordar un poco cómo se mide la acidez de la materia grasa. Esto ustedes también lo conocen. El proceso es muy simple, no es más que una titulación. Lo que se hace es se pone el aceite en un balón, una probeta, y en la cual se le agrega un indicador de pH, que es la fenolftaldehida, que vira del azul al rosado cuando pasa de pH ácido a pH alcalino, a pH neutro, o sea, cuando pasa de pH ácido a alcalino, justo con el momento que se encuentra en pH 7 neutro, pasa de celeste a rosado. Entonces, cuando nosotros ponemos el aceite con el indicador y empezamos a agregar una base para neutralizar ese ácido, los ácidos grasos libres que posee ese aceite, que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, a medida que empezamos a agregar, vamos a ver que el pH de la muestra va subiendo hasta llegar a pH 7, y luego, si seguimos agregando, obviamente va a seguir subiendo, pero nosotros en el momento que llega a pH neutro tenemos que dejar de agregar. Vamos a ver que vira el indicador rosado, y en ese momento nosotros vamos a saber cuántos miligramos de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio necesitamos para poder neutralizar los ácidos grasos libres que teníamos en 1 gramo de aceite o de esa grasa. Y esa cantidad de miligramos de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio que necesitamos para neutralizar la acidez que teníamos en ese gramo de grasa o de aceite es la acidez de la materia grasa, es el porcentaje de acidez de la materia grasa. Bueno, con esto terminamos la clase, así que nada, quedamos claramente como siempre a disposición para consultas. El martes que viene vamos a estar haciendo el vivo, pero cualquier otra consulta por mail o por mensaje les voy a dejar. Tienen ustedes mi correo también, así que, o también a Pelu o a cualquiera del grupo le pueden hacer cualquier consulta al respecto. Saludos, hasta luego.